Hola, buenas tardes, amados hermanos. Hoy quise hacer un estudio breve acerca de cuál es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Porque algunos por ahí comentan que la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Esto por Hechos capítulo 2 y posteriormente cuando a los gentiles, ¿verdad?, les es dado el Espíritu Santo. Pero vamos a ver en realidad lo que la palabra de Dios nos dice y vamos a analizar esas partes donde aparentemente se comenta eso. Quisiera que fuéramos primero a Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4, 31. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Es decir, no hablaron en otras lenguas, no hablaron de otras maneras, de diferentes lenguajes, hablaron con denuedo la palabra de Dios, ¿sí? Hablaron, ¿verdad?, fluida, valiente e íntegramente la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo allí el pasaje. Entonces el pasaje mismo nos está diciendo que una evidencia clara de ser lleno del Espíritu Santo es hablar con denuedo la palabra de Dios. Bueno, entonces vamos a ver cuál es. ¿Es hablar en lenguas o es hablar con denuedo la palabra de Dios o es ambas cosas? Bueno, esa cita lo vemos. Nosotros entonces vamos unos versículos antes, en Hechos 4:8, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, no empezó a hablar en lenguas, no empezó a hablar un idioma extraño, ¿sí? Dice que empezó a dirigir un mensaje, un discurso a los gobernantes y ancianos de Israel, ¿sí? Ojo, habló con el lenguaje normal, con su lengua normal, con su lengua materna, y habló con denuedo la palabra de Dios porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces aquí, si la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo sería hablar en lenguas, entonces Pedro no estaba lleno del Espíritu Santo. Pero sin embargo dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes en su idioma, de una forma controlada, de una forma donde él tenía dominio propio y les estaba hablando en su propio lenguaje y en el lenguaje de Pedro. Entonces nosotros vemos esa parte. Ahora, en Pentecostés nosotros tenemos que poner cuidado. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, ¿verdad? Fijémonos claramente en esta parte. Pedro se levanta otra vez lleno del Espíritu Santo y él no está hablando en lenguas, él está hablando con el idioma materno de él, o paterno, podríamos decirlo, no me voy a meter en broncas de esto, pero está hablando en su lengua natal, pues, y les está hablando en esa lengua natal a los demás. Pedro no empezó a hablar en lenguas, a balbucear algo extraño. Pedro se levantó y predicó el Evangelio, como hoy tú lo escuchas en tu iglesia, si eres mexicano, en castellano, si eres de Estados Unidos, en inglés o en castellano, no sé, si eres de Europa, en francés, no sé qué idioma manejes, pero en tu propio idioma lo estaban oyendo. En el propio idioma de Pedro y de la nación judía se estaba oyendo ese mensaje. Entonces, no vemos que sea la evidencia, ¿verdad? Entonces, vayamos versículos más antes. Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí está alguien decir, ¿ves? Llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Bueno, tenemos que analizar bien este pasaje. Si vemos en Hechos capítulo 2, versículo desde el 7 hasta el 11 o más abajo, solo voy a leer el 11, cretenses y árabes, porque está hablando de varias regiones y todo, les oían hablar les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es decir, aunque el mensaje estaba siendo hablado en una lengua que no conocían los que la estaban diciendo, la estaban hablando con denuedo, y el fin era que los que venían de otro lado oyeran en su propia lengua las maravillas de Dios. No como muchos argumentan, ojo,
Aquí, aunque la Biblia no lo expresa, Dios es un Dios de orden, y eso lo podemos ver en 1 Corintios, ¿verdad? Que dice, si alguien va a hablar en lenguas, hable 1, 2, a lo máximo 3, y en orden, y que haya intérprete, ¿sí? Entonces, no es que todos estuvieran hablando, comenzaron todos a hablar en lengua cretense, árabe, romana, italiana, latina, y todos al mismo tiempo hablando como locos. No fue así, sino empezaron a hablar cada uno, o en ciertos sectores, ¿verdad? Comenzaron a predicar el mensaje en el idioma de los que estaban asistiendo, y empezaron a hablarlo con denuedo. El fin de esto, obviamente, era que todos los judíos que venían y cretenses, todos los judíos que venían y prosélitos que venían de otras regiones, que no habían escuchado bien o nada de Cristo, vieran que en su propio idioma se les estaba predicando la palabra de Dios con denuedo. Otra vez. Entonces, la evidencia de ser lleno, o lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros somos llenos de Él, es hablar con denuedo la palabra de Dios para que los que están oyendo oigan la palabra, ¿sí? No es el fin de ser lleno del Espíritu Santo hablar en otras lenguas, porque Pablo mismo lo dice en 1 Corintios, que mi entendimiento queda sin fruto, el mío propio y el de los demás ni se diga, ¿verdad? Mi espíritu se edifica, dice. No voy ahorita a meterme si el don de lenguas, por favor, ahorita no nos metamos en ese debate. ¿Está vigente o no está vigente? No nos vamos a meter en ese debate. Tengo mi posición personal y los que me conocen saben cuál es mi posición. Pero lo que nosotros necesitamos ver es que la Biblia vez tras vez nos dice que la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo es hablar con denuedo la palabra de Dios. No es el idioma extraño, no es un idioma que no he aprendido. Eso no es evidencia de ser lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y lo vemos ahí. Pero vamos a ver otros pasajes diferentes. ¿Qué tal Lucas 1:67? Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, ahí está, hablar con denuedo la palabra de Dios. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, la evidencia fue hablar lo que Dios estaba, su voluntad, su deseo, lo que iba a decirle al pueblo en ese momento. Esa era una evidencia de ser lleno del Espíritu Santo. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Juan el Bautista no habló en lenguas, ¿verdad? Y sin embargo fue el más grande de todos los profetas. Zacarías, aquí nosotros estamos leyendo, no estaba hablando en lenguas extrañas, estaba hablando. En Hechos capítulo 7, versículos 2 al 55, vemos la gran predicación que dio Esteban, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque la Escritura misma nos lo dice en Hechos 7, 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, o sea, Esteban dio esa predicación porque estaba lleno del Espíritu Santo. Además, dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces nosotros vemos, amados hermanos, que Esteban predicó un mensaje, no en lenguas, sino un mensaje en su idioma natal, porque estaba hablando con judíos y líderes religiosos, y lo dio en su propia lengua con denuedo, otra vez. Entonces, vez tras vez, si nosotros analizamos todo varón o tu mujer que fue llena del Espíritu Santo, la evidencia fue que habló con denuedo la palabra de Dios. No habló en lengua extraña, sino la evidencia es hablar con denuedo la palabra de Dios. Entonces, a lo mejor alguien que no habla en lenguas está más lleno del Espíritu Santo que alguien que supuestamente habla en lenguas, ¿verdad? O que hable en lenguas, te repito, ahorita no voy a meter ese tema de si es vigente o no es vigente, ¿sí? En Hechos 9:17 nosotros leemos algo. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:17. Pero 3 versículos después, en Hechos 9:20, dice la palabra del Señor: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Cuál fue la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo? Pablo, que empezó a predicar a Cristo, hermanos.
Esa es la evidencia de que estás lleno del Espíritu Santo. Empezar a hablar con denuedo la palabra de Dios, empezar a predicar sobre Cristo, empezar a evangelizar, empezar a hablarles a otros de lo que Dios es, el evangelio, de la verdad de la palabra. Ser lleno del Espíritu Santo no es estar balbuceando cosas, no es estar hablando en lenguas extrañas, no es estar brincando, saltando, ¿verdad? Cayendo de rodillas, llorando. La evidencia real de ser lleno del Espíritu Santo es que hablas con denuedo la palabra de Dios. Esa es la realidad. En Hechos capítulo 11, versículo 23 al 26, vemos a Bernabé como un varón lleno del Espíritu Santo y nos muestra el efecto de eso. Exhortó, predicó y enseñó. Nosotros entonces vemos a un Bernabé lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue? ¿Habló en lenguas? No. Lo que nos dice la palabra de Dios que hizo es que exhortó a los hermanos, predicó y enseñó la palabra de Dios. Otra vez, hablar con denuedo la palabra de Dios. Entonces, te repito, hermano, nosotros cuando vamos a la Escritura y veamos a todo varón lleno del Espíritu Santo, vamos a encontrar a varones o mujeres que hablaban con denuedo la palabra de Dios. En Hechos capítulo 13, versículos 9 al 12, dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces nosotros vemos aquí la autoridad de Pablo al hablar la palabra del Señor, al predicarla, al emitir ese juicio sobre este hombre, ¿verdad? Que se estaba oponiendo a la palabra de Dios, a que el procónsul escuchara el evangelio. Y nosotros vemos lleno del Espíritu Santo, habló fuerte Pablo, habló fuerte, ¿verdad? Contra pero fíjate el efecto que causó en el procónsul: maravillado de la doctrina del Señor. Eso es lo que nos va a hacer una vida llena del Espíritu Santo, que vamos a hablar con denuedo la palabra de Dios. Y aunque la gente no quiera aceptar, aunque la gente rechace el evangelio, va a ver que Dios está con nosotros, va a estar maravillado de la doctrina que manejamos. ¿Ok? Esa es la realidad. Nosotros también vemos en Hechos, ¿verdad?, como los judíos, a causa de que los líderes religiosos les habían dicho que no se podían juntar a los cristianos o pena de ser expulsados, ¿verdad? Dice, no querían, pero reconocían que Dios estaba con ellos. Esa es una realidad, hermanos. ¿Sí? Así que la misma Escritura nos marca que la evidencia de estar lleno del Espíritu Santo es hablar con denuedo la palabra de Dios, no en lenguas extrañas, sino de manera entendible a la audiencia. Algunos dirán, espera, que el pasaje de Hechos 4, pues ya lo vimos, hermano. Sí, se habló en lenguas extrañas, pero no extrañas para los que estaban oyendo. ¿Sí? Y se habló con denuedo la palabra de Dios, pero es un efecto que ya no se repitió. No podemos sacar una enseñanza, una doctrina de un efecto que ya no se repitió. ¿Sí? Y entonces nosotros vemos realmente cómo se repite la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo. Se repite en hablar con denuedo la palabra de Dios. Ahí está, hermanos. ¿Sí? Entonces nosotros nos toca, hermanos, analizar la palabra de Dios, ¿verdad? Para que realmente nos vayamos a la verdad de la palabra. Hablen que hablan mucho en lenguas, no significa que esté lleno del Espíritu Santo. Puede estar lleno de emoción, que muchas veces es eso, ¿verdad? Pero la evidencia de ser lleno es, y la Biblia nos lo enseña, la palabra de Dios. Porque nosotros vemos a la audiencia, repito, de Hechos 2, no se quedó así, ¿qué están diciendo estos? ¿Qué rayos? ¿Qué lenguaje es ese? No, dice, les oímos hablar en nuestro propio idioma la palabra de Dios. Dios permitió eso
que hablaran con denuedo la palabra de Dios en un idioma que ellos no habían escuchado, porque había gente que estaba allí, que venía de esas regiones, que escuchaban en su propio idioma la palabra de Dios. No era para hacer algo, y eso, repito, coincide con 1 Corintios capítulos 12, 13 y 14, ¿verdad? Que es simple y sencillamente lo que Dios mismo está diciendo. Si no hay quien entienda, hermanos, hable 1, 2 o 3, no al mismo tiempo, en un orden, y que haya intérprete. Y si no hay intérprete, cállese y hable para sí mismo. Entonces, esa es la realidad, hermanos. Entonces, no es la evidencia de ser lleno. La evidencia de ser lleno del Espíritu Santo es hablar con denuedo la palabra de Dios. Ahora, quiero esto respaldarlo con el lado negativo. ¿Cuál es el lado negativo? La llenura de Satanás. Quienes están llenos de Satanás. Y dijo, y esto quiero a Hechos 5:3. Vamos a Hechos capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Recordemos que Satanás siempre trata de imitar a Dios. Entonces, la llenura de Satanás, que trata de imitar a la llenura del Espíritu Santo, es hablar con denuedo la mentira, ¿verdad? Y tu corazón, ¿para qué mintieses? Ya está. Ese es el efecto de la llenura de Satanás, ¿sí? Contrario a la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál es la llenura del Espíritu Santo? Hablar con denuedo la verdad. ¿Y la verdad qué es? La palabra de Dios. Hablar con denuedo la palabra de Dios. Nosotros vemos en Judas, ¿verdad? Judas, lleno de Satanás, fue a hablar con los enemigos de Cristo para entregarle. Actuó hipócritamente, ¿sí? Entonces nosotros vemos esta parte de la verdad, hermanos. Necesitamos ver esto, que cuando alguien está lleno del Espíritu Santo habla con denuedo, ¿sí? Por eso los falsos maestros son personas llenas de Satanás, son hijos del diablo según las mismas escrituras. Satanás es el padre de la mentira y el engaño, así que los falsos predicadores son sus hijos. La palabra de ellos, por eso están llenos de Satanás y por eso distorsionan la verdad, la hablan con denuedo la mentira, el engaño, y esa es la evidencia de que esos hombres están llenos de Satanás, ¿sí? Colosenses capítulo 3, versículo 16, Pablo nos exhorta algo. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con himnos y cánticos espirituales. Si la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, nosotros vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo traerá esa palabra que nosotros estamos almacenando, ¿verdad? Y la traerá y la vamos a poder hablar con denuedo. Recordemos que aunque los discípulos no eran gente con estudios teológicos, ¿verdad? Eran gente que estudiaba la palabra de Dios, que meditaba en las cosas de Dios, y eso el Espíritu Santo lo utilizó. Dios no salvó a hombres que no sabían absolutamente nada, no utilizó a hombres que no sabían absolutamente nada de Cristo, y de repente empezaron a hablar de Cristo y hablaron la palabra y citaron textos y hicieron. No trabaja así el Espíritu Santo. Por eso la exhortación de Pablo. Por eso, si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, tienes que ser lleno de la palabra de Dios. Tiene que morar la palabra de Dios en abundancia en tu corazón, ¿sí? El Salmo 19, versículos 7 y 8 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alumbran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La ley de Jehová es perfecta. Meditar en la palabra de Dios, hermanos, es la manera en la que nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. Si nosotros no estamos meditando en la palabra de Dios, no vamos a ser llenos del Espíritu Santo y no vamos a hablar con denuedo la palabra de Dios. La ausencia que hoy estamos viendo en las iglesias es que hay ausencia de la palabra de Dios en los púlpitos. Por eso hay tan poca gente y tantos ministros que no están llenos del Espíritu Santo. Es una evidencia real de que no hay llenura del Espíritu Santo en pastores, en predicadores, en evangelistas, que no están hablando con denuedo la verdad de la palabra de Dios, que están mintiéndole a la gente, que están predicando otras cosas,
que están motivando, usando humanismo, tratando de utilizar artílegos de oratoria para ganarse, para conquistar a la gente por diversos motivos. Algunos podrían ser motivos buenos, otros malos, pero no son lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios quiere es ministros, predicadores, pastores llenos del Espíritu Santo que hablen con denuedo la palabra de Dios. Para hablar con denuedo no hay otra forma sino ser lleno del Espíritu Santo. Y para ser lleno del Espíritu Santo tenemos que tener una vida de oración y una vida de meditación en la palabra de Dios. Si hay ausencia de la palabra de Dios, hay ausencia de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por favor, cualquier duda a este tema, comentario que tengas, con todo gusto, mándame un comentario aquí abajo y en el momento en que pueda te haré el comentario respectivo o te responderé a la duda que tengas. Gracias, muy amables. Dios les bendiga. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.